Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, soy Rosy Gigure y te cuento que estamos comenzando la temporada 4 de nuestro podcast. Esta ha sido una experiencia enriquecedora y agradecemos muchísimo el que estés ahí, que le des clic cuando te salen nuestros episodios y te invitamos a compartirlos también si aún no lo has hecho. Nuestra meta es mostrar el éxito junto con el bienestar. Como sabrás, aquí entrevistamos a artistas, a emprendedores y a expertos inspiradores. Y este año nos enfocamos en los artistas y en esos profesionales en los medios y en la industria del entretenimiento que muestran nuestro orgullo latino, hispano, latinex. En este primer episodio del 2023 estoy conversando con Ana Valdés, quien no es únicamente un orgullo latino ella misma, sino que trabaja por resaltar el poder de todos nosotros. Hola Ana Valdés, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Rosy, muchísimas gracias por tenerme y por todo lo que haces. No, para mí, al contrario, estoy súper fascinada porque nuestra audiencia, estamos comenzando este año 2023 que nos irá de lo mejor a todos toditos y tenerte a ti como la primera invitada para mí es un orgullo porque los latinos, que para mí, por supuesto, ¿no? Somos latinas, el que encuentren ese poder que tenemos, el que nos demos cuenta, we realize, eso que tenemos es bien importante. Así que tener a Ana Valdés aquí es un súper orgullo. Gracias, Rosy, y muchas gracias porque tienes esta plataforma para que podamos expander el efecto de los datos que dicen que somos una bendición para este país. Así es que tu plataforma nos ayuda como embajadora de estas magníficas noticias. Ya, tal cual. Y como sabes, el podcast se llama Dale, cuéntame, y precisamente porque ustedes los invitados son los que nos cuentan y yo les digo dale. Sí quisiera empezar, nos vas a hablar, por supuesto, de esos datos cruciales que por favor recuerden, no podemos tener a mejor embajadora y Ana es realmente la embajadora que está hablando de esto y nos está realmente con esa información empoderando. Eso sí es empoderar a los latinos en todo el país, a los hispanos y realmente en todo el mundo. Pero, Ana, cuéntanos tú un poco desde que estás en tu país cuando naces, creces, tu primera formación en México y luego acá. Cuéntanos. Claro que sí. Pues sí, tengo ahora sí que muchas cosas que contar. Para empezar, llevo en este país 25 años, 27 años, de hecho. Entonces te voy a contar un poco más de dónde está de cómo empecé mi vida, ¿no? Que fue en la Ciudad de México. Yo soy mexicana de nacimiento y pues ahora sí que toda mi familia siempre estuvo allá. La verdad es que no tenía mucha idea de venirme a vivir a Estados Unidos, pero te voy a contar un poco de mi trayectoria, que una cosa siguió a la siguiente y ahora sí que terminé viviendo aquí. Cuando yo fui a la universidad en México, fui a una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey y siempre fui un poco nerd. La verdad, siempre fui, no un poco, mucho. Siempre fui medio nerd. Y, estudié negocios con especialidad en mercadotecnia y tuve la suerte de que cuando salí ya estaba contratada con la compañía Nielsen, que es como quizás sepas tú y tu audiencia, es la compañía más grande de mercadotecnia del mundo. Entonces, saliendo yo así, al día siguiente de que me gradué, ya tenía trabajo en esta compañía. Fue muy, muy interesante y fue muy, am, ah, ahora sí que muy emocionante porque yo fui la segunda mujer contratada en este departamento, que era el departamento de servicio a clientes. Era una compañía que estaba completamente atendida por hombres y por alguna razón, gracias a Dios, ese nuevo director decidió que también debería de haber mujeres y yo fui la segunda contratada. Tenía mucha presión porque cuando me contrataron para empezar, me escogieron de toda mi generación y pues ahora sí que también fue un gran honor y me dijeron, te escogimos porque eres mujer y porque ahora sí que cumpliste los requisitos que necesitábamos para este departamento. La verdad es que como buena nerd, me metí completamente en tratar de hacer el trabajo bien.
La verdad es que los primeros 6 meses, le metí tantísimas ganas y, pues, muchos retos, desde luego, ¿no? Y estar en un ambiente de puros hombres, después de haber salido de la escuela, yo vivía con mis con mis papás están divorciados, pero yo vivía con mi papá, entonces, pues, la verdad es que era un ambiente completamente diferente. Aprendí a trabajar con hombres, aprendí a hacerme valer, y aprendí a ser muy asertiva, ¿no? Diciendo lo que quería, lo que sabía, lo que no sabía, aceptar los regaños, porque en ese entonces era como como dicen aquí, un bootcamp, ¿no? Era como un camp de meterle ganas hasta que lo puedas hacer. Y bueno, después de 5 o 6 meses, gracias a mi entrenador dentro de la compañía y gracias también a algunos compañeros y compañeras que me ayudaron muchísimo, de hecho, compañera, que era la otra mujer que estaba ahí, este, mm, pues ahora sí que empecé a ser mejor, muy buena, empecé a trabajar, me encantó ese trabajo, se trataba de una parte de ventas, ¿no? De entregar los estudios de mercado a las grandes compañías que eran mis clientes, o algunos de mis clientes eran Colgate, Palmolive, Scott Paper, Pepsi, ese tipo de clientes. Entonces, me tocaba entregarles los reportes de mercadotecnia y después también venderles nuevos, ¿no? Porque a mí una parte muy importante de mi evaluación era vender nuevos estudios a todas estas compañías. Y bueno, con la buena noticia que después de meterle muchísimas ganas, como decimos en México, y de trabajarle muy duro, el tercero y el cuarto año fui la mejor vendedora de Nielsen. Entonces, para mí fue un honor inmenso porque yo era la más joven, era la más, ahora sí que de las pocas mujeres, ya para entonces había unas 3 o 4 mujeres, pero yo era la segunda que jamás había entrado y pues, les demostré que eso no tenía nada que ver, ¿no? Que lo importante era que uno es trabajador o trabajadora y logramos las metas. Entonces, bueno, trabajé ahí, me encantó trabajar ahí por 4 años, y después mi siguiente trabajo fue trabajar en un banco que se llama Banamex, que el día de hoy es el Citibank en México, y me tocó trabajar en un área de venture capital. Entonces, muy interesante, también pude usar todos mi experiencia con mercadotecnia y con negocios, atrayendo compañías extranjeras a invertir en México. Entonces, bueno, ahora sí que me gustó muchísimo lo que estaba haciendo, las 2 cosas me interesaron mucho, terminé trabajando en el área de productos al consumidor, que eran las tarjetas de crédito del banco, y pues, la verdad que siempre me encantó mi trabajo, eso que ni qué, he tenido mucha suerte de eso. Y en algún momento me invitaron a hacer la maestría en España. Un tío mío que tenía una tía mía, de hecho, que tenía relaciones en la Universidad de Ortega y Gasset en Madrid, me invitaron a aplicar y me aceptaron y me fui a España a hacer mi maestría. Lo interesante es que mi maestría era en relaciones internacionales. Entonces empecé a mezclar un poco de negocios con política y cuando terminé mi maestría, me han pasado cosas muy padres en mi vida, en el sentido de que a veces no buscaba cosas que de repente, por estar en el lugar correcto y por estar en el momento correcto, pues ahora sí que me daban buenas oportunidades. Y después de mi maestría terminé trabajando en las Naciones Unidas, en Ginebra. Este, en Naciones Unidas tiene 2 diferentes, centros, ¿no?, de poder. Uno está en Nueva York y el otro, el centro de poder europeo está en Suiza. Entonces, en Ginebra, Suiza, trabajé, también estuve ahí 2 años, fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de trabajar para la Comisión de los Derechos Humanos y, pues, también una experiencia increíble. No quiero hacerla más larga, ya voy a terminar mi relato, pero también por estar en el momento correcto, en el lugar correcto, terminé trabajando después de las Naciones Unidas, me fui a trabajar a Washington, D.C., me vine a trabajar a Estados Unidos y terminé trabajando para la administración de Clinton. Entonces, fue también una experiencia espectacular después de venir de las Naciones Unidas, poder trabajar en la administración de Clinton, en la Casa Blanca primero y después como, lo que llaman aquí political appointee, ¿no? Trabajando en el Departamento de Energía, pues, fue una experiencia maravillosa
Y lo que me pasó ahí, entonces, ya para entonces yo ya no era una pollita, ¿no? O sea, ya quería yo también establecerme un poquito, y conocí a mi marido. Él, tenía, una carrera aquí en Los Ángeles, yo estaba en Washington, D.C. Estuvimos saliendo juntos por un año y medio, y al año y medio nos casamos, y yo me vine a vivir a Los Ángeles. Eso fue hace 25 años, y llevo 25 años viviendo aquí. Así es que esa es mi historia de cómo llegué. La verdad es que nunca pensé salir de México y terminar en Estados Unidos, pero ya ven cómo es la vida. Y aquí, bueno, tengo 2 hijos que ya son obviamente americanos, también son mexicanos, tienen, nacionalidad dual. Y aquí nos hemos, centrado, apasionada de los latinos en Estados Unidos. Obviamente, como se pueden imaginar tú y la audiencia, en México hay una está en un momento muy bonito de mucho crecimiento, pero también hay una diferencia social terrible, ¿no? Entonces, venir acá y ver la oportunidad de poder hacer algo que realmente cambie, la diferencia entre la gente que tiene mucho y la gente que no tiene nada, ha sido una bendición, y a eso me he dedicado, a usar los conocimientos y las capacidades que tengo, para crear una diferencia específicamente para los latinos en Estados Unidos. Eres una bendición, Ana, lo tengo que decir así porque has marcado una gran diferencia y por décadas, como lo dices. Recuerden, estamos hablando con Ana Valdés, ella es la presidenta de Latino Donor Collaborative y nos va a hablar ahora de lo que hace con la organización, pero además nos ha contado cómo salió de México, fue a España, Ginebra, las Naciones Unidas, luego la Casa Blanca y todo tu recorrido, Ana, es como tú dices, has aprovechado, no solamente has estado en el lugar correcto, yo le llamo papá Dios también, ¿no? Las diosidencias de él, pero realmente yo lo que agradezco a papá Dios es por personas como tú y además, Ana, nosotros podemos estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero también tenemos que saber aprovechar las oportunidades y ser personas tenaces. Tú dices un nerd, pero yo creo que tú tienes una personalidad de liderazgo que no sé si desde antes de llegar a Nielsen, por ejemplo, cuando eras niña, cómo es tu historia, lo cual sería interesante y nos vamos a ir un poquito allá. Pero como nos has contado de esa mezcla de comenzar en marketing, en negocios, luego la política, y ya me doy cuenta, ¿no? Tu esposo Jeff Valdés y usted te vienes a Los Ángeles, entonces también tú eres fundadora de medios, ¿no? O de cuestiones en medios. Háblame un poquito de esa otra parte. Claro que sí, gracias, sí. Mira, fue muy interesante cómo pasó con mi marido. Como dices tú, papá Dios, Diosito, como le quieras llamar, siempre sabe lo que hace, ¿no? Y un poquito dejarse llevar un poco por las circunstancias me ayudó muchísimo porque conocí a mi marido y de veras que fue un poco amor a primera vista de parte de los 2. Y, y él hacía, y hace todavía, shows de televisión y películas. Entonces, la razón por la esto es muy interesante, porque volvemos a lo mismo, ¿no? No hay coincidencias, entonces sí creo, como dices tú, que es Dios. Yo decidí estudiar mercadotecnia porque un día, cuando tenía 7 años, me acuerdo que estaba oyendo en el radio una campaña por parte del gobierno. En México había una escasez de agua espantosa, todavía la hay, pero en ese momento creo que era la primera vez, por lo menos, que yo oía, ¿no? Que había una escasez. Y había una campaña en el radio que se llamaba Ciérrale. Y entonces, muy chistosa, muy creativa, muy bonita, y decía, siempre era ciérrale, o sea, que no desperdiciaras agua cuando te estuvieras lavando los dientes o que estuvieras regando el pasto, ya sabes. Entonces, esta cosa de ciérrale se volvió una cosa muy popular en México en ese entonces. Y yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Así es como debemos hacer que mejoren las cosas a nivel masivo, haciendo campañas de este tipo. Yo tenía 7 años, obviamente en ese momento no sabía la terminología, no sabía lo que era una campaña, pero yo dije, así, eso quiero hacer. Entonces, cuando llego yo a Estados Unidos y veo la oportunidad de empoderar a la comunidad latina y conozco a mi marido, me fascina lo que él está haciendo en el sentido de que puede usar, y de hecho, mi marido hace contenido en inglés completamente y para canales como, ahorita tiene 3 shows en HBO, canales como Showtime, como Disney, como Nickelodeon, pero con latinos en el cast, ¿no? Contando historias latinas, todas en inglés.
Entonces, lo veo que está haciendo eso y digo, qué fascinante, porque esta es la forma de realmente crear una narrativa que vaya con nuestra realidad, no la narrativa que nos cuentan que es tan negativa, ¿no? Entonces, eso nos empieza a encantar a los 2. Bueno, a él ya le estaba haciendo eso, y entonces lo que él ya tenía en ese momento, que era esta capacidad de crear estos shows, a mí me empieza a apasionar en el sentido de que, guau, este es un instrumento para crear esta diferencia. Y pues los 2 una de las muchas cosas que nos unen después de 25 años, y esperemos que para siempre, es esta pasión, ¿no? Por usar a los medios para crear una vida mejor para los latinos y una vida que se ajuste más a lo que realmente nos merecemos. Entonces, como dices tú, me estás diciendo, y sí es cierto que, sí llevo mucho tiempo tratando de usar, ahora sí que los medios masivos para crear una diferencia, y sí, eso, la verdad es que esa es mi pasión, y bueno, le agradezco a Dios todos los días que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Oh, guau. Y te digo, ¿y le hablas? No sé cómo, creo que hay una frase en inglés, pero le hablas a una persona que soy apasionadísima y no hay otra carrera para mí que impactar con los medios, ¿no? Entonces, tú tienes triple carrera, la verdad, pero qué emoción porque tú, y como dices, desde niña tú te recuerdas de eso, es como yo, algunas cosas que hago ahora, porque realmente creo que tenemos esa pasión, pero Papá Dios nos sigue guiando. Ustedes fundan, Ana, y no sé si fue antes tu esposo y eso, pero fundan el primer canal en inglés, en lenguaje inglés con latinos, ¿no? Sí TV. Y eso para mí es, ustedes hicieron historia, la verdad, sí TV hizo historia y han pasado varias cosas, ¿no? Así que eso es histórico, cuéntame de eso. Claro, claro. Mira, cuando yo conocí a mi marido, él ya estaba produciendo shows, obviamente, producía shows y escribía, scripts y todo esto para compañías como Disney, Nickelodeon, Showtime, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso era fascinante para mí, ver cómo los filmaba y todo era increíble. Después de como, no sé, unos 2 o 3 años de que estábamos casados, él y su equipo dijeron, bueno, ¿por qué estamos creando shows para canales que no son de nosotros? Que la verdad es que deberíamos estarlos creando para nosotros mismos. Y además se daban cuenta que había un mercado en inglés para los latinos. Y así decidieron fundar el canal CTV. Te voy a contar un poquito de la demografía de ese canal. Al día de hoy, volvemos a lo mismo, la percepción es que los latinos todos somos inmigrantes. Y en mi caso, sí soy inmigrante, creo que en el tuyo también, Rosy, pero, por ejemplo, gente como mi marido, su familia llegó aquí en 1570. Esa familia lleva ya 450 años en el área de Nuevo México. Entonces, obviamente que llegaron y se mezclaron con los Native Americans, y luego se mezclaron con los mexicanos cuando eso se volvió parte de México, después se mezclaron con los americanos cuando eso se volvió parte de Estados Unidos. Pero es una cultura, y así hay comunidades en Texas, en Florida, en Oregón, en Nuevo México, etcétera. Son culturas que se sienten sumamente latinos, a pesar de que lleven 450 años o más aquí. Ellos todavía se sienten latinos y muchos se ven latinos y todos o casi todos tienen nombres latinos. Entonces, mi marido decía, muchos de nosotros no hablamos español, pero nos seguimos sintiendo muy latinos. Y no hay nada en la televisión americana que nos represente. Y si estamos hablando que en Estados Unidos hay 65 millones de latinos y la mayoría son latinos que consumen en inglés, eso es ahora sí que una gran oportunidad porque no había ningún contenido en inglés. Entonces, ahora sí que empezamos a crear este concepto de hacer un canal. En ese entonces, los canales de cablevisión eran lo que era lo mejor, ¿no? El canal se fundó en 2003. Entonces, en ese entonces no existían las plataformas digitales, todo lo que había, la nueva cosa eran los canales de cablevisión. Entonces, creamos este canal de televisión y empieza a tener un éxito avasallador. Todos los shows se crean adentro del estudio, ¿no? O sea, pusimos estudios inmensos, ¿no? En Glendale, aquí en Los Ángeles, y se crean muchísimos shows. Creamos shows de comedia, reality shows, shows de música, scripted shows, cantidad de shows, y todos un gran éxito.
y empezamos a darnos cuenta que no nada más el éxito venía porque Showtime tenía el show o porque Nickelodeon tenía el show, sino que de veras había un apetito inmenso por contar nuestras historias, por hablar de nuestras tradiciones. No queríamos, los latinos quieren ser americanos al 100% porque son americanos, pero no se quieren olvidar de sus raíces, no se quieren olvidar de sus tradiciones, no se quieren olvidar de su comida o de la relación tan fuerte que tenemos con la familia, etcétera. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita, aprendimos muchísimo y entonces se creó esta categoría dentro de los medios que se llama la categoría latina en inglés, ¿no? Obviamente, como cuando pasa que inventas algo nuevo, MTV, el canal, creó MTV3 y entonces empezaron a hacer, toda esta, programación para los americanos para los latinos en Estados Unidos en inglés, y después Telemundo creó Mundos, y Oh, también sí. era, este canal en inglés para los latinos y fueron un gran éxito en su momento. Y poco a poco también lo que empezó a pasar es que los canales tradicionales empezaron entonces a hacer este tipo de contenido, pero en su momento fue una gran llamada de atención a decirles a los medios, están perdiéndose de una gran ola de crecimiento, porque en ese entonces la inmigración sí era muy fuerte. Como tú ya sabes, en los últimos años la inmigración de los países latinoamericanos ha bajado muchísimo, a pesar de que los canales y las noticias dicen lo contrario. Todos los números indican que la inmigración en este país en los últimos 10 años viene más que nada de Asia y en alguna forma de África y del Medio Oriente. Pero los latinos, después de que empezó todo este movimiento tan espantoso de la deportación en 2008, los latinos empezaron a dejar de venir. Y también hubo una crisis económica muy fuerte y los latinos venimos por oportunidades para tener una vida mejor. La crisis hizo que no hubiera demasiadas oportunidades, desde luego, después de la crisis de 2008. Entonces, ese fue otro factor, am, pero lo importante, creo yo, de esta experiencia y de todo lo que hacemos todos los días, es darnos cuenta que, ya sea por inmigración, que fue hasta 2008, o por crecimiento de latinos en este país, nosotros, los latinos, estamos creando el crecimiento de este país. Sin nosotros, Estados Unidos estaría decayendo en población, en crecimiento económico, en productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Total, y a eso quiero que vayamos, porque en eso es que tú también, así como marcaron la pauta con tu esposo, con Sí te ve, porque así fue, ustedes marcaron la pauta. Y yo recuerdo eso. De hecho, yo trabajé en el Mundo cuando hizo ese cambio a inglés. Y recuerdo Chasing Papi, si te acuerdas, estas películas, Exacto, Ricky claro. Martin y Jennifer López eran lo único y eran déjame ver quién es Exacto. Jennifer López. Y luego obviamente, tú sabes, hubo una bajada y ahora ya nadie nos para, ¿no? Eso ya sí sabemos que ya nadie nos para. Y los números tú nos los vas a dar, Ana, precisamente por lo que nos has contado. Y de nuevo, recuerden, estoy hablando con Ana Valdés y para mí esa combinación de carreras que tú tienes, Ana, de negocios, política y los medios, es una joya, la verdad, es una joya. Así que, pero háblanos cómo llegas entonces a ser la presidenta ejecutiva de Latino Donor Collaborative y cómo y qué es el trabajo que ustedes hacen. Claro que sí. Mira, te voy a contar un poquito de cómo se fundó y luego te cuento cuando yo entré a ser la persona a cargo, ¿no? En 2010 no sé si te recuerdas que en Arizona y en algunos otros estados del sur empezaron las leyes para hacer un racial profiling, lo que quiere decir que empezaron leyes que legitimizaban que si te veías o sonabas latino, te podían arrestar si no producías papeles, ¿no? Entonces, cualquier gente, inclusive no tenía que ser un policía, cualquier gente podría demandar que tú dieras tus papeles y si tú te veías latino o sonabas latino, podrían llamar a la policía y te deportaban si no podías probar que eras ciudadano americano. Eso fue terrible porque lo que nos dábamos cuenta es que eso no lo podrían haber hecho con ninguna otra raza. Si dices eso acerca de cualquier otra raza o de cualquier otro grupo de gente, hubiera sido
imposible siquiera pensarlo, pero por alguna razón, los americanos pensaban que sí nos podían hacer eso a nosotros. Entonces, esto realmente fue un shock, y fue un shock para todos, y en el caso específico de todos estos, hombres y mujeres de negocios, fue terrible, porque, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo de uno de nuestros miembros del consejo, que fue a dar una plática, porque es una persona muy prominente, en, Arizona, le pusieron un chofer, se fue a una tienda a comprarle algo a su hijo, una tienda de deportes, no llevaba con él su licencia, porque nada más iba a comprar algo y él tenía un chofer. Una persona en la tienda de deportes empieza a esta persona tiene, un acento muy fuerte, ¿no? Y también es muy moreno, etcétera, ¿no? Y empezaron una persona empieza a decir: "Esta persona es ilegal, esta persona es ilegal". El dependiente de la tienda le pide sus papeles. Obviamente, mi board member no tiene papeles. No te puedo decir que se tardaron una hora en que él les probara que era una persona no nada más americana, sino que además era muy prominente. Me acuerdo que les enseña en su teléfono celular que tiene el teléfono de Obama en su Rolodex. Oh my God. Y dicen y entonces dice: "Le voy a llamar", hasta que alguien dijo: "No, yo conozco a esta persona es tal y tal y tal". Y entonces ya lo dejan ir, pero todo mundo nos empezamos a dar cuenta que ya eran unas violaciones de derechos humanos de una forma, y esta era una persona muy prominente. Imagínate una persona que no tiene esa Sí, posibilidad, ¿no? total. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir porque a mi marido lo invitaron y nos juntamos todos en un lugar aquí en Dana Point. Eran, yo creo que unos 80 líderes latinos de alrededor de todo el Estados Unidos y dijimos, ¿qué hacemos, no? Entonces, un grupo de ellos, los más importantes, decidieron crear este grupo que se llama el Latino Donor Collaborative. Yo fui parte muy breve de la creación de esto, porque yo como consultora les ayudé a hacer algo del fundraising, pero nada más eso, como consultora. Siguió el grupo, lo formaron ellos, crearon una infraestructura muy pequeña en donde no contrataron porque consiguieron a un director voluntario y bueno, empezaron este magnífico grupo que es el Latino Donor Collaborative. Fast forward, ¿no? Ahora sí que eso fue en 2010. En 2015 me llama el fundador, el cofundador y chairman of the board y me dice: "Oye, ¿te interesaría llevar el grupo?". Ya para entonces, mis hijos ya estaban más grandes, ya iban a irse a college, y la verdad es que en ese momento me pareció una muy buena idea. Y tuve la suerte de que, bueno, me invitaron a ser la presidenta. En ese entonces era la directora ejecutiva, ahorita ya soy la presidenta y la CEO, pero en ese momento me invitaron a ser la directora ejecutiva, y bueno, el resto es historia. Llevo ya 7 años ahí y, lo hemos crecido gracias a este junta de consejo que es magnífica. Hemos logrado tener una reputación bastante, fuerte y sólida. Y te voy a contar un poquito de lo que es este grupo, ¿no? Porque Ujú. El trabajo excepcional que hacen. Cuéntame. exacto, ¿sabes qué? Tengo mucha suerte de que sí, esta gente es una gente increíblemente bien comprometida. Las reglas de cómo llevamos esto no las creé yo. Yo fui la suertuda, recipiente de las reglas que ellos ya habían creado, ¿no? De una infraestructura que ya habían creado ellos. Y una de las reglas que pusieron desde el principio es que como todos ellos tenían una capacidad financiera bastante alta, ellos iban a siempre fondear esta organización. Lo que se daban cuenta es que a veces las organizaciones sin fines de lucro dependen de los fondos de las mismas compañías que ellos tienen que corregir. Entonces, hay un conflicto de interés porque si estamos tratando de que, por decirles, Disney tenga más shows que realmente reflejen a la comunidad latina, pues es difícil decirle eso a Disney si Disney les está dando $50,000 al año, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de nosotros decidimos que nadie de los que nosotros estamos llamando nos iba a dar fondos. Y para eso, mi junta directiva pone una gran donación, cada uno de ellos ponen una gran donación todos los años, que nos da una independencia maravillosa. Entonces, con esos fondos creamos datos, y esta es otra de las premisas que ellos crearon. Creamos datos que enseñan quiénes somos.
y son datos oficiales. Lo que hacemos nosotros es que de todo lo que es, por ejemplo, el censo de Estados Unidos, los números del Departamento de Educación, los números del Departamento de Inmigración, los números del Departamento de Estudios Económicos o del Congreso y el Joint Economic Council, los juntamos y creamos un resumen que habla de la narrativa de quiénes son los latinos en este país. Desgraciadamente, antes no existía nadie que hacía esto. Otras comunidades sí han fundado otras compañías antes que nada más saquen estos datos oficiales que son innegables porque son basados en hechos, en datos oficiales, pero esta era la primera vez que alguien creaba lo que somos nosotros, un think tank que decía con los números quiénes somos. Total. Y Rosy, como tú sabes, ¿cuál sería la sorpresa de que lo que encontramos? Obviamente, el consejo de esta compañía sabía que iba a encontrar algo bueno, porque si no, no se hubieran ni metido a sacarlo. Pero cuando los primeros estudios empezaron a salir, los números eran tan avasalladores que tuvimos que encontrar formas de de hacer estos números con universidades como Stanford o UCLA o Columbia University o diferentes lugares, porque si no, no los creían. Íbamos al Wall Street Journal, íbamos al New York Times y nos decían, no, estos números, no sé, pero cuando les decíamos, lo hizo Stanford, no, pues entonces sí, qué barbaridad, qué números, no lo puedo creer, ¿no? Wow, es increíble y de nuevo el poder de esto para nuestra audiencia es que esos números, incluso nosotros, ¿no? Y de cualquier nivel, y no me gusta hablar de niveles, pero que todos podemos ignorar estos números que somos, y dímelo tú con tus palabras, Ana, somos como un país, ¿no? Somos como un país, la economía que causan, lo que provocamos los latinos, es un poder económico que podría ser el séptimo, octavo país, creo. Ahorita te cuento, sí, porque este año y ven todavía más. Pero una de las cosas que es eso que dices, Rosy, es súper importante, que es que ni nosotros sabíamos el nivel de impacto que teníamos. Estoy segura, y esto no tengo prueba, que la gente muy, muy, muy arriba sí sabía, nada más que a lo mejor no les convenía hablar de esto. Mm. ¿No? Porque, ¿cómo no te vas a dar cuenta? O sea, nosotros con nuestra pequeña organización encontramos estos números. Estoy segura que la gente en los niveles del censo, etcétera, ya sabían estos números, pero es que son increíbles, y lo peor es que, como exactamente como dices, Rosy, no los sabemos. La mayoría de los latinos en general no conocemos estos números. Por ejemplo, uno de los números, y tienes toda la razón, que es así es casi, casi, difícil de concebir, es que los latinos en Estados Unidos producimos 2.8 trillones del producto nacional bruto, del GDP. Pero déjame decirte lo que eso quiere decir, porque 2.8 trillones para mí es como que, bueno, como decimos en México, está más allá del bien y el mal, así es que me da igual, ¿no? Pero cuando te voy a decir a lo que equivale. Si los latinos en Estados Unidos, no en Latinoamérica, si los latinos en Estados Unidos, solo los latinos que estamos en Estados Unidos, fuéramos un país, seríamos el quinto país más grande y poderoso del mundo. Imagínate que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Tiene una cantidad de producto nacional bruto avasallador, es el más grande del mundo. Bueno, adentro de Estados Unidos existe una economía, que somos los latinos, que seríamos la quinta economía más grande del mundo. Solamente Estados Unidos como país, Japón, China y Alemania son más grandes de lo que seríamos los latinos si fuéramos un país independiente. O sea, y de nuevo, escuchemos esto porque el trabajo, ese trabajo que hacemos es lo que provoca ese poder económico que tenemos y además somos consumidores, ¿no? O sea, todos estos estudios que son detalles maravillosos, de nuevo, que los tiene la organización, pero Ana, ¿cómo se traduce eso? Yo sé que ustedes recopilan estos datos, trabajan con otras organizaciones y los tienen ahí disponibles. ¿Cuál es el call to action?
Absolutamente. Primero que nada, lo que dices es muy importante, que es que el producto nacional bruto, el GDP, no es nada más productividad. Sí somos muy productivos, pero también, como bien dices, consumimos. Y para que un país crezca, no hay forma que crezca más que con productividad y con consumo. Entonces, somos esa maquinita que de hacer dinero dentro de este país, que si te fijas, es una cosa completamente diferente con lo que nos han estado diciendo que somos. No somos flojos, no venimos aquí a nada más usar los recursos, no venimos a vivir del welfare, no somos narcos, nada más. Claro que hay narcos en nuestros países, pero la mayoría de nosotros somos increíblemente productivos. No somos todos pobres, que obviamente sí hay, de acuerdo al censo, hay un 15% de pobreza en la comunidad latina en Estados Unidos. Pero ¿por qué no hablamos del 85 restante? Sí, Ese 85 junto con el 15%, porque son muy productivos tanto los, empleados del campo como con los doctores, ¿no? Pero juntos todos producimos todo este nivel de crecimiento. Entonces, es muy importante entender eso, porque si fuéramos con este 2.8 trillones de dólares que producimos, somos más grande que cualquier país de habla hispana y que cualquier, inclusive Brasil. Entonces, como latinos, aquí llegamos al sistema y nos volvemos una fuerza imparable. Me preguntas, perdón, porque ya me fui un poquito de tu pregunta. Me preguntas cuál es el call to action, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Primero que nada, importantísimo que conozcamos estos datos para nosotros. Es parte de nuestra identidad y es muy importante que nuestra identidad sea corregida con los datos reales. Que cuando alguien diga: "Es que ustedes todos vienen aquí y no sé qué", diga: "No, no, ¿sabes qué? No. No sabes tu información, por favor, aprende los datos, porque somos esto y esto y esto, y estamos comprando casas, y estamos fundando negocios, y nuestros hijos se están graduando de college, y estamos, dándole a este país lo que necesita", ¿no? Que es todo lo que les damos. En segunda, es muy importante. Una de las cosas que más me fascina es cuando recibo comunicaciones y me dicen: "Oye, copié todas las gráficas que nos diste", por ejemplo, hablo mucho en público, entonces, copié una de las gráficas que me diste, se los di a mis hijos, estaban casi llorando. Esto no es nada más para nosotros, es para que nuestros hijos se empiecen a sentir orgullosos, que empiecen a saber a qué tipo de comunidad pertenecen, porque esto es muy, muy importante. Número 3. Usemos estos números para conseguir negocio, trabajos, aceptación en las universidades. Usemos estos números para conseguir más clientes. Usemos estos números para entrar a ser proveedores de compañías. Usemos estos números para construir más casas, porque cualquier hombre de negocios sabe que de la única forma en la que puedes crecer tu negocio es juntándote con las comunidades que están creciendo. Nosotros somos esa comunidad que tiene la mayoría del crecimiento de este país. Y último, usemos nuestra voz, Rosy, como tú la usas, como yo trato de hacer todos los días. Hay una parte de nuestra cultura que no nos sirve cuando venimos acá. Tenemos muchas buenísimas, ¿no? Tenemos una ética de trabajo espectacular, somos muy unidos a nuestra familia, somos muy ayudadores, tenemos mucha fe en Dios, tenemos tantas cualidades, pero hay una cualidad que tenemos que empezar a modificar, que es que no nos gusta hacer ruido, no nos gusta quejarnos, no nos gusta confrontar a la gente, no nos gusta, ser un poquito, ahora sí que, pedir lo que nos merecemos. Eso no nos sirve en este país. Tenemos que empezar a decir quiénes somos, nuestro valor. Cuando no recibamos lo que nos merecemos, tenemos que empezar a pedirlo. Entonces, esta voz no es nada más quejándose, que también es quejándose, no es nada más escribiendo cartas, que claro que es también eso, pero es los que podemos votar, votemos. Los que podemos, escribir cartas a las compañías, a los periódicos, etcétera, escribámosla. Y hay una voz que es muy importante, que es la voz de tu bolsa, es la voz de tú como consumidor. Si tú ves una marca que no nos está representando bien, deja de comprarla. Si tú ves una marca que nos está representando bien, cómprala.
Si tú ves un show o una cadena de televisión o una estudio de cine, ¿no? Que está presentando puras películas en las que salimos como puros criminales, deja de verlas, porque lo que necesitamos es que esta gente reciba el mensaje económico de que a nosotros no nos van a estar diciendo mentiras, que todos somos criminales, porque no somos. Total, Ana. Muchísimas gracias y por los consejos y vamos a seguir con tus consejos. Y quiero solamente dar un comentario, porque tal cual como tú dices, vamos a decir todo lo poderoso que somos, pero también vamos a decir que si fuésemos un poco más unidos, porque hay una diversidad dentro de los hispanos y latinos, ¿no? Unión, pero además de eso, no nos gusta hacer ruido. Recordémoslo, tenemos un poder enorme, somos ¿qué? Más de 60 millones de personas en un país de 350, 60, somos poderosos, somos la comunidad que más está creciendo. Ahora, como dice Ana, usemos esa voz para demostrar quiénes somos, ¿no? Con la bolsa, tal cual. No es que todos tienen que ponerse y hacer un podcast, ¿no? Yo ya había hecho televisión por muchos años, pero dije, no, 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 tengo que hacer un podcast para resaltar ese orgullo hispano. Con nuestros skills, con nuestras habilidades, hagamos lo que podamos. Pero ahora, Ana, por ejemplo, yo voy a decir, y es la primera vez que lo menciono en público porque sí quería hacer hasta un análisis como Media Psychology de este programa, de esta serie, The Lincoln Lawyer, que no sé, de Lincoln Attorney, no recuerdo, que no sé si ustedes lo tienen en sus estudios, pero que a mí me encantó. Sí lo tienen. Cuéntame qué dicen sus estudios de eso. Mira, lo que queremos, ese estudio, ese programa de Lincoln Lawyer en Netflix es la perfecta representación de lo que estamos reclamando a los medios. Te voy a decir por qué. Total. Es un abogado con acento, inmigrante, completamente orgulloso de dónde viene, de su comida, de su mamá, de su hija. Le dice a su hijita, mi hijita, pero es el abogado más bueno de todos Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no es el abogado más bueno de East LA, o no es el abogado más bueno de lugares que donde siempre nos ponen, ¿no? Sino es el abogado más bueno de Los Ángeles. Lo ves en Beverly Hills, lo ves en el centro, lo ves también obviamente, en East LA, pero lo ves a nivel mainstream, como dicen, ¿no? Es un abogado americano con raíces mexicanas, orgullosísimo de lo que es un buen role model, es una gente que ves y dices, quiero ser este, es una gente que un muchacho joven dice, wow, si él puede, yo también, se ve latino, está orgulloso. Eso es lo que necesitamos a empezar a enseñar este 85% que es tú, Rosy, que es mi marido, que es la gente que estamos aquí creando. Y no quiere decir que no debe de haber shows de gente que acaba de cruzar la frontera, etcétera. Lo que pasa es que ya hay muchos y necesitamos contar esa otra historia. Siempre contaremos la historia de la persona que necesita ayuda, porque siempre tenemos que estar conscientes de que tenemos que ayudarlos. Pero no nada más esa historia. Necesitamos una historia de 360 grados, porque por eso puede haber un show donde un blanco sea un drug dealer, porque también hay la historia del blanco que es la mamá de su casa, del blanco que es el abogado, del blanco que es el doctor, del blanco que es el presidente. Entonces, por eso no hay problema que pongas un blanco de drug dealer, pero cuando en el caso de nosotros todos son drug dealers, pues no sale. Y Ana, yo quiero mencionarte algo ahora que dices, porque dices, y tal cual, ¿no? Porque como estereotipos, tal cual, hay estereotipos y los cubanos son esto, los colombianos son esto, los mexicanos son esto, los centroamericanos son esto, pero al final, y los que cruzan la frontera, y como tú dices, ayudarlos y necesitar. Pero mi punto es que, y mi punto, y yo no sé si la palabra que tanto me gusta es empoderamiento, pero como informadora, como solamente aquí doy el mensaje, es yo tengo, por ejemplo, en el podcast, creo que hace un año o algo, entrevisté a una amiga que se llama Adriana Palomares. Adriana cruzó la frontera a los 8 años, creo, Ujú, de México, ¿no? Ella es de México y eso, y es una abogada, claro, exactamente como el papel que está haciendo Manuel Rufo, Manuel García Rufo, ajá. pero, y tiene un montón de amigas abogadas que quizás la mitad de ellas cruzaron la frontera también. Entonces,
Entonces es empoderar a esa gente, decirle, no, mira, como este que me encanta, el actor, de hecho, este Manuel García Rulfo, lo que él dice y que él tenía mucho temor porque iba a hacer monólogos de attorney, no sé qué, y él estaba en México cuando le hicieron el casting, ¿no? Claro, Porque él es bien mexicano y aprendió inglés de adulto. Eso es para realmente decirle a nuestra audiencia, no, 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 no es solamente para mediano, tú lo puedes hacer, tu hijo yes, lo puede hacer, porque incluso creo, y seguro que en tus estudios los tienen, nuestros hijos ya, cuando mi hija te digo, y no por nada, yo siempre, por supuesto, es mi orgullo, ya sabes, ¿no? Tú como madre lo claro. entiendes, pero ella se gradúa durante la pandemia de Georgetown de su máster, y cuando ella pone en su Instagram, soy el 3% de los latinos, y yo, ¿what? ¿Solo el 3% de los latinos se gradúan de máster aquí? Pero afortunadamente eso va cambiando, obviamente, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí es, te repito, es un orgullo y es para incentivar a estas personas que nos están escuchando, porque exactamente, The Lincoln Lawyer, que está en Netflix y aquí anunciando, repito, porque a mí me quedé fascinada. Yo te juro, diciéndole a mi hija, mi amor, vi este programa en 2 o 3 días el fin de semana, y ella riéndose, ¿no? Porque tú sabes que cuando le gusta algo, lo miran en un Claro, día, ¿no? claro. Pero, pero de verdad ese es el mejor ejemplo, Ana, pero me callo. Cuéntame un poquito, te hago la siguiente pregunta. No, tienes toda la razón. Todo lo que estás diciendo es completamente cierto y tiene que ver con la realidad. Primero que nada, sí. O sea, no se trata de no contar la historia del que cruzó la frontera, sino de contar lo que hizo cuando llegó. No Exacto. nada más quedarte en que, chin, la mataron en la frontera, sino cuéntanos que, bueno, Sí. primero que nada no la mataron, pero además de todo, es la persona que me estás contando, que suena increíble, ¿no? Esa es la historia que hay que Claro. contar. Am, Ella es escritora, perdóname que te interrumpa, es más o menos como tú, triple, porque es escritora, es abogada y además tiene su compañía de mezcal. So, y es un orgullo, ¿no? Igual que repito. Y esa es una representación que no se ve, Ana. Exacto. Eso es lo que pasa, que no es gracias por aclararlo, Rosy, porque no es que no contemos la historia de la que cruzó, es que tenemos que contar cómo qué pasó después. Eso es exactamente, exacto, tú lo dijiste perfecto ahorita. ¿Y sabes qué te quiero decir? Además de que porque me fascinó como también tú y yo, como yo, como decimos en México, nos aventamos el show en 3 días, ¿no? Porque Sí. nos fascinó. Es que esta es la razón de negocios que nosotros les decimos, tenemos muchas juntas de uno en uno, ¿no? De personales con los directores de los estudios y les decimos, no nada más estás dejando dinero en la mesa al no tener nuestras historias, porque la audiencia quiere esas historias, no nada más los latinos, Total. toda la audiencia. Pero déjame decirte una cosa, los poquitos shows como el Lincoln Lawyer Show, Ya. donde hay historias latinas, arrasan. Sí, Lincoln Lawyer en su momento, por 4 fines de semana consecutivos, fue el show número uno a nivel mundial de Netflix. total. Yo soy feliz con Entonces, eso. imagínate que si tú me dijeras: "Somos feos, somos tontos, nuestras historias son malas". No, digo, no es por No, nada, pero los latinos no. son guapísimos, las historias Sí, son maravillosas, hay muchísimos buenos actores. Entonces, ¿por qué no estás poniendo mis historias? El 3%, porque nada más hay 3% de historias, latinas en los medios, ese 3% es avasalladoramente, exitoso. Te voy a decir otro ejemplo, solamente hace 2 fines de semana, que todavía ahorita, Wednesday, el show bueno, de la familia Addams, total. otra vez, el show más visto en la historia de Netflix, a nivel mundial, Con esta niña latina, ¿no? con la niña que es Jenna Ortega, Ya, y que ya sabes que el papá, el Gómez Addams, que siempre hemos visto a través de los años con todas las versiones, es Luis Guzmán. total. Y hablan muchísimo de que no sé qué, mándame tamales, y luego ponen a la canción de La Llorona, y la niña, obviamente Jenna, y en el show también es muy orgullosamente latina. Entonces, estamos hablando de que el contenido, cada vez que lo hacen, funciona. ¿Por qué no nos ponen? Te voy a decir otros ejemplos. Ahorita acaban de salir los shows. Parece que hay muchos shows latinos. No, hay muy poquitos, pero los poquitos que hay son espectaculares porque las historias latinas venden. ¿Qué me dices de Black Panther Number Two? Oh, Que es la segunda película más vendida del año y el principal actor emergente es Tenoch Huerta, sí, con la cultura maya, ¿no?
Y de verdad, en lo más impactante, y esos números, y perdón que te interrumpa, Ana, pero son esos números, esas películas, y es para que nuestra audiencia, repito, y pase y comparte este podcast, y eso, se sientan súper orgullosas. Estamos impactando. Lamentablemente, como dices tú, Ana, es el 3% únicamente. Sí. Imagínate todo el dinero que harían si pusieran a más historias latinas, harían mucho más. Hay un estudio que hacemos que no tiene que ver mucho, pero te voy a decir por qué te lo cuento. Es un estudio que de acceso a capital. Entonces hicimos este estudio con Bain Capital y entonces dicen, oye, ¿por qué los latinos nada más reciben el 1% de todo el capital de venture, de VCs, ¿no? Ujú. Y entonces, Bain Capital hace el estudio y dice, si los latinos recibieran el mismo nivel de capital y de inversión que los blancos, el GDP de Estados Unidos tendría 1.7 trillones más. Guau. Entonces, es lo mismo con las películas. Si ya sabes que las películas y los shows latinos están teniendo tanto éxito, estás dejando de ganar dinero por no hacer más. Ya. Increíble. Por eso estos números son tan importantes, Rosy, porque no estamos diciendo: "Dame, dame, por favor, ay, sé bonito, ay, por favor, dame tu caridad, ay, no seas ma", no, estos son números de negocios donde te estoy diciendo: "Tú me necesitas más a mí", yo le digo a los canales de televisión, ¿no? Ujú. "Ustedes nos necesitan más a nosotros que nosotros a ustedes, porque están dejando de ganar dinero, porque no nos tienen a nosotros ustedes". Total. Y no mantenerlos como en la ignorancia, ¿no? También eso, ¿no? Porque igual la misma audiencia puede decir, no, pero, y nosotros lo sabemos, ahorita apasionada, ¿no? Aquí en el pasillo de la oficina me decía alguien, oh, ¿con quién vas el domingo? Argentina y no sé qué. Pero es eso, de que realmente no solo nos gustan los sports y las novelas y felicidades y qué lindo, ¿no? Mi familia, olvídate, pero hacemos todo esto porque realmente yo prefiero. Imagínate que tal cual tú dices, soy inmigrante y yo prefiero consumir en inglés, yo prefiero ver las cuestiones en inglés, Claro. entonces somos muy poderosos, por favor recuerden esto. Quiero, Ana, voy a irme a la parte de consejos, me encanta, yo te aseguro que todos están encantados, pero quiero que antes de los consejos me gustaría oír de ti estos últimos 6 años, voy a decir, porque fue incluso antes de estos 3 años en donde comenzó la pandemia, pero antes de eso, hubo se levantó, creo que yo, una alfombra de racismo, clasismo, en donde sentimos más esto, ¿no? De hecho, por eso nació este podcast, pero en ese tiempo hubo un cambio enorme socioeconómico incluso, y repito, la pandemia vino a ponerle el broche de oro, ¿no? Incluso en salud Claro. mental y demás. Entonces, la vida cambió, tal cual como tú creo que me lo estabas mencionando, los medios es increíble. Yo como, o sea, es mi trabajo y es increíble cómo está la cuestión de los medios, de los grandes estudios, ¿no? Y los mergers y todas las cuestiones que están pasando y que van a pasar sobre todo el próximo año. ¿Cómo tú piensas que estos cambios socioeconómicos, incluso recuerdo el Me Too Movement o el DEI, que en algún momento yo lo mencioné en alguna organización, que es como un trend, ¿no? Más que todo. Pero, ¿qué tú piensas de todos estos cambios socioeconómicos y cómo nos ha afectado entonces a nosotros o cómo nosotros podemos aportar? Claro, claro. Bueno, primero que nada, esta parte que de la resiliencia, creo que no existía esa palabra. Creo, alguien me dijo que le están empezando a pensar poner en el, Real Academia. diccionario exacto, en español, pero esta parte de resiliencia, ¿no? De que no que vimos desde la crisis de 2008 que los latinos fueron de los que más sufrieron y, sin embargo, a los 4 años ya se habían recuperado, ¿no? Y lo vimos otra vez ahora con la pandemia. Ahora, esto es lo que nosotros encontramos con los estudios. Ese 15% de gente que le dicen aquí underserved, que más que nada eran trabajadores esenciales, desde luego del campo, trabajadores de limpieza en los hospitales, trabajadores de construcción, etcétera, sufrieron terriblemente. Y tenemos siempre que tenerlos en mente, porque esa gente no nada más nos saca a nosotros como comunidad, sino nos saca adelante a los americanos. Eso es sumamente importante. Pero volvemos a lo mismo, también hubo una parte de los latinos que tenían crédito, que tenían ahorros, que fueron la comunidad que más casas compraron en el 2020, que eso es lo que te digo, que hay una
dicotomía, si se puede decir, muy fuerte en nuestra comunidad. Hay gente que ha trabajado tanto, que ha logrado cierto nivel de prosperidad, donde ya están haciendo decisiones como esa, ¿no? De comprar su primera casa en la mitad de la pandemia por las oportunidades que surgían, ¿no? En el momento, por las urgencias de gente que tenía que vender su casa, etcétera. Por otra parte, también sufrimos muchísimo. También los latinos, junto con los afroamericanos, fueron los que más se murieron. Entonces, tenemos que tener este balance en el que sigamos con nuestra resiliencia, sigamos con nuestro compromiso de que le vamos a dar a nuestros hijos una vida mejor, como tu hija que se acaba de recibir de Georgetown. Sigamos con ese compromiso de que los hijos sigan yendo a la universidad, que saquen las mejores oportunidades, que por eso venimos, ¿no? Por eso vinieron nuestros papás, para que nosotros pudiéramos tener esas oportunidades. Y lo que hemos visto es que a pesar de que sí puede ser que venga una crisis y a pesar de que estemos afectados los latinos en forma paralela y a veces más y a veces menos que las otras comunidades, tenemos esta resiliencia que nos hace increíblemente fuertes. Pero hay que acordarnos de ella, hay que acordarnos de lo que valemos, hay que acordarnos de lo que nos merecemos. Estos números son importantes para eso, para que nos acordemos en las buenas y en las malas, para que nos recordemos unos a otros, como dices tú, para que nos unamos unos a otros y empecemos a luchar como grupo, porque nos merecemos mucho, porque estamos dándole muchísimo a este país. Tal cual lo dice Ana Valdés, debemos recordarnos de nuestro valor, porque realmente, y lo sabemos, se tergiversa mucho la imagen de la comunidad latina aquí en Estados Unidos y precisamente la organización que preside Ana, Latino Donor Collaborative, tienen esos datos para empoderarnos. Así que, Ana, invítalos a la página donde ellos pueden bajar, porque hay personas que te están escuchando de cualquier rubro, ¿no? Farmacéuticos, de cualquier parte, donde ellos van y bajan esos estudios o ven esos estudios para que se empoderen, ¿no? Claro, qué bueno, gracias por recordarme eso. Para empezar, como dije al principio, todos estos estudios están fondeados por nuestra mesa directiva, así es que son gratis. Pueden ir a nuestro sitio de internet que se llama Latino Donor Collaborative, con doble L, acuérdense, latinodonorcollaborative.org, porque somos una non-profit. Entonces, .org, latinodonorcollaborative.org. Pueden de ahí bajar todos nuestros reportes, úsenlos gratis, úsenlos para empoderarse a sí mismos, para empoderar a su familia, para empoderar sus negocios, para empoderar todo lo que hacen. Acuérdense de lo que somos como comunidad, individualmente y para este país. Maravilloso, pero quiero que me hables un poquito antes de irnos, Ana, tú, cómo tú mantienes o cómo tú también das el consejo para mantener el bienestar, porque eso para mí es súper importante, ¿no? Repito, por lo que vimos que ha pasado con la pandemia, todos, ¿no? El nivel de estrés, por tal cual, por los latinos hicimos eso, Ana, tal cual, yo lo vi con muchos empresarios que tuve realmente este año aquí, muchos de ellos no les daban los préstamos que necesitaban y eso, y lo que se pusieron a hacer, lo que nos pusimos a hacer fue a buscar clientes y a trabajar. O sea, lo que hace el latino es no parar, ser resiliente y decir, no, yo para adelante, o sea, no me importa cómo, pero dime tú cómo mantienes tu bienestar y el de tu familia. Esa es una muy buena pregunta, Rosy, porque creo yo, esta es mi percepción, no tengo estudios para comprobar eso, pero mi percepción es que especialmente los inmigrantes que venimos aquí damos todo. Y a veces damos demasiado, no porque nadie tome ventaja de nosotros, sino porque nosotros decidimos tener 3 trabajos o trabajar 16 horas, no dormir bien, no comer bien. Creo que eso es algo que también tenemos que aprender de una parte de los americanos, que es de cuidarse más, ¿no? Yo, ahora que mis hijos están en la universidad, yo he aprendido a empezar a hacer ejercicio, a comer más sano, a darme el tiempo de dormir, am, a empezar a prevenir que obviamente veo a mi mamá y bueno, porque no se cuidó suficiente, a lo mejor no tiene la calidad de vida que ella debería tener a estas alturas. Hay que cuidarnos, hay que parte de ese amor, parte de esa admiración que queremos que estos números tengan el impacto, es también cuidarnos, querernos, am, exigir ese tiempo para nosotros. Muchas veces la mayoría es exigirlo de nosotros mismos. No hay nadie que nos diga: "No hagas ejercicio o no comas bien".
sino que nosotros damos mucho. Entonces, hay que cuidar, nuestro ambiente, como ejemplo, ¿no? A nuestros hijos. Hay que darles buen ejemplo a los hijos para que se cuiden. Total, Y eso no quiere decir, me acuerdo que hay esta parte, especialmente en México, y creo que a lo mejor en todos los países latinos, de que la mamá es la sacrificada, ¿no? sí. Ay, hay que sacrificar todo, y ella come al final y no se baña. Ujú, Jessica Alba tiene unos videos muy buenos en medios sociales, en sus redes, ajá, que habla de eso, ¿no? De que la mamá mexicana que no se baña, porque no le dio sí. tiempo, ya sabes. No, eso no está bien. Se veía bonito en No, nuestros pueblos en México, pero aquí no. no, Aquí no total. es bueno para nosotros, aquí es malo. Aquí hay que cuidarse, hay que tenerse paciencia y compasión y demandarlo de los demás también, ¿no? Y enseñarles a los demás. Ana, voy a decir un poquito sobre eso y ojalá que pienses en una frase que te llegue a ti porque quisiera compartir algo, pero tal cual, yo tengo a Jennifer López incluso diciendo lo mismo. A mí me criaron y somos los últimos y comemos lo último. Y yo lo tuve que poner incluso en mis redes sociales porque así es. Pero y de nuevo, tú sabes que hemos entrevistado este año, creo que te lo comenté, a emprendedores de cualquier tipo, pero además de eso, a psicólogos. Y lo que hay una concordancia es alimentación tal cual tú dices, y no importa la edad, de verdad, pueden tener 70, 80, 90 años, yo voy a llegar a 101 que le pido a papá Dios o Claro, cuando él quiera, exacto. pero la alimentación, el ejercicio, como tú dices, y es movimiento, no tenemos que ser maratonistas ni nada, pero es movernos, ¿no? Caminar la cuadra, lo que sea, dormir, tal cual tú lo dices, Ana, que antes uno no pensaba, no, 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 pero no, 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 el dormir es súper necesario. Y yo le agrego, por lo que hemos recibido de nuestros psicólogos, la espiritualidad o esa fe en lo que tengas, ¿no? Sea en tu religión, sea en el universo, sea en Papá Dios, pero esa parte espiritual es muy importante junto con la alimentación, el ejercicio y dormir. Eso para mí. Ahora, yo digo, y esta frase de Oprah, y lo tengo que decir, pero es porque Oprah me representa. Imagínate una mujer negra que además fue abusada y todo, y que nadie, a Oprah en la televisión, antes de todos los medios, la miraban como, oh, quiero estar en Oprah, Oprah. Pero Oprah dice esta frase porque estoy hablando de ese empoderamiento que tenemos que pensar con esos números que Ana Valdés nos trae, ¿no? Eh, Me criaron, esto es lo que dice Oprah, creyendo que la excelencia es el mejor impedimento para el racismo o el sexismo. Y esa es la forma en que opero mi vida. Entonces, como muchas veces, oh, no, pero es que yo soy discriminado porque soy mujer o porque yo soy latino o porque lo que sea, ¿no? O es racismo. Al final, si tú eres excelente en lo que haces, trata de hacerlo. Obviamente todos estamos aprendiendo todos los días. Eso es la forma en que operemos nuestra vida con mucho orgullo, levantando nuestra frente en cualquier tipo de cuestión que hagamos para que realmente nos empoderemos y digamos, no, lo que yo hago con mi negocio o con mi trabajo es muy importante para este país. Cuéntame tú, Ana. Exacto. Wow, me encanta lo que estás diciendo, porque es exactamente eso. Am, Todo lo que hacemos es sumamente importante. Déjame primero retomar lo que dijiste, la espiritualidad. Tienes toda la razón. Eso, yo a veces soy muy políticamente correcta y no lo hablo, pero tienes toda la razón, Rosy. La espiritualidad es lo que nos da ese compás, esa brújula, moral, ¿no? Que nos hace estar enfocados en lo que es correcto, nos hace recuperarnos cuando a lo mejor tomamos alguna decisión que no fue la mejor, lo que nos hace perdonarnos, lo que nos da compasión y lo que nos da también la batería para entonces cuidarnos más. Esa parte de compasión, esa parte de entendimiento es sumamente importante. Así es que qué bueno que estás nombrando la espiritualidad, porque ¿sabes qué? No la nombramos suficiente. Y hablamos de fe, que puede ser fe en miles de cosas. Yo como tú soy fanática de Dios, pero habrá otras gentes que tienen sus ideas, ¿no? A lo mejor es meditación en cuanto a budismo, a lo mejor es lo que sea, no importa lo que sea, pero sí es ese compás moral, ¿no? Que nos tiene que acompañar, que nos recuerda nuestra misión, tiene que estar siempre con nosotros y es cosa de practicarlo. Y es otra cosa que yo no hago suficiente y debería de hacer suficiente, porque es increíblemente nutricional. Total, total, Ana. Y dime tú si tienes alguna quote o sobre todo si quieres despedirte dando algún consejo de ánimo a todas estas personas, además de repetir la página, el website a donde pueden irse, pero algo que los anime y que vean el resultado del trabajo enorme que tú has hecho por tanto tiempo.
Me encanta. Bueno, puedo hablar toda la hora de digo, y 2 horas más de los datos, pero quiero, a lo mejor compartir una experiencia que en la que estoy yo ahorita, en el momento en el que estoy ahorita de mi desarrollo, que me ha traído una gran alegría y también sorpresa, porque a veces, eh, bueno, voy a compartir lo que es. Cuando yo vine hace 25 años, 27 años, traté de adaptarme, ¿no? Traté de entender a dónde vivía y de, como dicen, ¿no? Cuando vayas a Roma, habla italiano, ¿no? Este, entonces traté de realmente de ser una persona, integrada, agradecida y, por lo tanto, tratar de adaptar muchas de esas tradiciones que hay aquí. Y lo que me he dado cuenta últimamente es que a lo mejor fallé en en, en dignificar mis diferencias. Yo aconsejo, me encantaría aconsejarle a alguien más joven o a alguien que acaba de llegar, que no se preocupen tanto por adaptarse, sino por integrar todo lo que traen a las oportunidades nuevas. Obvio que hay que adaptarse, no hay de otra, pero a mí me pasó, inclusive cuando hablas de la forma de cuidarse, ¿no? A mí nunca me cayeron bien, por ejemplo, los bagels, ¿no? Y yo, por adaptarme, porque iban todos los del trabajo juntos a comer bagels en la mañana, me empecé a comer un bagel en la mañana. A mí me cae pésimo. Me empezaron a dar dolores de estómago, empecé a engordar mucho. Y después de mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, me di cuenta que es que yo era alérgica al trigo. Pero como todo mundo se lo comía, yo dije: "No, pues seguramente yo estoy mal. Algo de a lo mejor me lo comí mal, a lo mejor si no le pongo jitomate, o a lo mejor si no le pongo el queso, o a lo mejor le pongo un queso diferente". Y ahí estoy yo tratando. ¿Y saben qué? No hay que tratar tan fuerte. Ahora me doy cuenta que, por ejemplo, tengo mi dermatólogo, doy un ejemplo, ¿no? Pero tengo un dermatólogo que entiende mi piel morena, entiende las manchas que me salen a veces con el sol, que desgraciadamente a lo mejor un doctor que está en un lugar donde casi todo mundo es blanco, no entiende, ¿no? Es una piel diferente. Se encuentra ahora que las pruebas genéticas están todas basadas en la sangre europea. Entonces, esas pruebas genéticas para nosotros a lo mejor ya no valen. Los afroamericanos están encontrando que los niveles de colesterol normales en la comunidad afroamericana son muy diferentes a los niveles normales de la comunidad europea y habían estado tomando medicina de colesterol desde hacía 35 años cuando no la necesitaban, ¿no? Entonces, aprender a honrar todas estas diferencias genéticas o emocionales. Otra cosa que yo he visto mucho es que veo yo a mis amigas latinas que ahora están haciendo terapia por Zoom con gente de sus países originales, porque volvemos a lo mismo, el compromiso a la familia, el compromiso con la mamá, la relación íntima con los hermanos. A veces los terapeutas americanos no la entienden, ¿no? La llaman codependencia. Para nosotros, una relación con una mamá, en el caso de los mexicanos, es vital, es importantísima y además es una bendición, ¿no? Mi mamá me tiene que decir buenas noches todas las noches, perdóname. ¡Ve qué maravilla! ¿Y Y ella en sabes qué? Miami y yo estoy en California, ¿no? Qué maravilla. ¿Y sabes qué? Eso a todos nos debería dar alegría. Un terapeuta americano te diría: "Y esa es codependencia". No, no es cierto, no es. Hay un estudio muy fuerte, bueno, no, ahora ya no es un estudio, hay muchísimas gentes que lo están diciendo, pero hace 35 años surgió el primer estudio en el que decía que los latinos vivíamos más, y nadie entendía por qué. Porque tenemos menos seguro, porque ¿no? O sea, porque comemos a lo mejor no tan bien. Pero claro, es que es esta unión de familia. Esos son estos lazos que nos hacen más fuertes. Entonces, mi consejo, me decías, ¿con qué quiero terminar? Honren sus diferencias, honren lo que son, no traten, que no se les olvide por tratar de adaptarse. Los colores que ve uno en la farmacia para Bilés, para lápiz labial, a lo mejor no son los que mejor te van. Busca uno hasta que sea uno que realmente vaya con tu tono, ¿no? Los cortes de la ropa, a lo mejor no nos van a nosotros también. Jennifer López habla mucho de eso también. Pero honren su forma única en todo lo que hacen, ¿no? Total, qué buen consejo, Ana, de verdad. Y porque somos además preciosos, no importan los colores y demás, ¿no? La altura, el grueso. Ahora, gracias a Dios, hay también movimientos de eso, pero honrar que somos latinos y que tenemos esa gran ventaja. Y de nuevo, los números, dinos, Ana, antes de terminar, otra vez el website, ¿a dónde se van?
Claro que sí. El website es Latino Donor Collaborative, con doble L, collaborative, latinodonorcollaborative.org. Perfecto. Latinodonorcollaborative.org. No nada más están los estudios, sino también tenemos ahí infográficos que hacen mucho más fácil leer los datos. Y por favor, bájenlos, cópienlos, distribúyanlos. Entre más gente los sepa, mejor para todos. Recuerden que esto es para todas las industrias de verdad y sobre todo para empoderarnos y saber el valor que tenemos y demostrar el valor que tenemos. Lo tenemos y ya los números los trabaja esta organización con esta mujer maravillosa que lidera la organización. Gracias, Ana Valdés, por haber estado en Dale Cuéntame y iniciar el año 2023 con esta invitada de su honor. Gracias, Ana. Ay, mil gracias a ti, Rosy, por tenerme y como dije al principio, por todo lo que haces por la comunidad. Mil gracias. Gracias a ti. Y a ti, por supuesto, mil gracias por ser ese ser humano orgulloso de su cultura o de tus orígenes si naciste aquí. Y también demostrar tu gran poder. No olvides, suscríbete a Dale Cuéntame en cualquiera de las plataformas en donde escuchas tu música o tu podcast. Y también te puedes unir a nuestra comunidad en las redes sociales. Visita dalecuéntame.com y ahí encuentras todos los enlaces. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Rosy Guigure. Hasta la próxima.